Ok, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Román Ramírez Cermeño, Ramírez Cermeño Román. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Curso la materia de Ingeniería Industrial. Esta es presentación de la tarea de la unidad 5 para la materia de Estadística Inferencial 1, bajo la tutela del ingeniero Juan Morales, a fecha de entrega del 6 de junio del 2021. Ok. mm, El tema es correlación y regresión. Comenzaremos con la correlación y sus definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos para pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto, momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 es menor o igual a R y R es menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implícita implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ok, aquí tenemos un ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. Es una correlación que en base al tamaño del cerebro es la inteligencia que puede tener una persona. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stanley y Brain Size, Head Size and Intelligence, Quit and Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Ok, en base a los datos que se me presentan, que son estos, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tenemos que contestar esas dos preguntas en base a los datos que me dan aquí. Yo aquí ya tengo una gráfica hecha, pero igual vamos a Minitab para crearla. Aquí están las columnas del tamaño, los datos son 10 datos. Como se ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos de CI de tamaño del cerebro y los del coeficiente intelectual. Ahora vamos a hacer una gráfica de dispersión con regresión. Le damos a aceptar y como ven yo ya tengo los datos puestos. Ahí. Ok, la variable X es el tamaño del cerebro y el de Y es el coeficiente intelectual, que es el que se quiere calcular, que es en base al tamaño del cerebro, si se da el coeficiente intelectual. Ok, le vamos a aceptar
y nos sale la gráfica. En esta gráfica se ve que la línea no es muy abierta y los datos no están muy unidos a la línea, por lo cual quiere decir que tal vez no hay correlación. Aquí se ven los datos que están muy dispersos y dándoles vemos cuáles son los datos que están más dispersos de la línea, lo cual indica que tal vez no hay correlación entre estas, entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Pero pues si queremos tener una mayor cerciorarnos mejor de que estos datos, o una mejor explicación de estos datos, podríamos ir al asistente de Minitab, poner regresión y hacer una regresión simple. Aquí ya tengo los datos puestos, que sería la columna Y es el coeficiente intelectual y la de X es el tamaño del cerebro. El número de significancia es de 0.5, ya que no me da un dato de significancia, así que ponemos el de default y le damos a aceptar. Aquí me van a aparecer varias gráficas y aquí tenemos una regresión para el coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro. Informe de resumen. Este es un informe de resumen de los datos en el cual se muestra la gráfica lineal, la que vimos ahorita, la misma. Aquí vemos que si existe una relación entre X y Y, y vemos que no existe una relación entre X y Y, ya que P es igual a 0.620. La relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, porque P es mayor que 0.05, que es 6.20, 0.620. Y el porcentaje de variación explicado por el modelo. Aquí vemos que es bajo, o está relativamente bajo, ya que R cuadrado es igual al 3.21%. Dice, el modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación coeficiente intelectual. O sea que en base al cerebro, al tamaño del cerebro, solamente se da una respuesta del 3.21% de que si es acertada esa confirmación de que el tamaño del cerebro influye en la inteligencia. Y la correlación entre X y Y, sin correlación, de 0.18, cuando P es mayor que P, que es igual a 0.05, lo cual muestra que no hay correlación. Y responde a la primera evidencia, que dice que hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de... No hay una correlación para concluir que estas dos tienen algo que ver la inteligencia con el tamaño del cerebro. Y también responde la segunda, parece que las personas consideradas más grandes son más inteligentes. No. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no hay correlación entre los dos datos. Aquí vemos una línea ajustada para el modelo, en el cual nos pone el dato más poco común o más fuera de la gráfica, que sería de la fila 4, que sería este, que el cerebro mide 1285 centímetros cuadrados en base a un CI de 102. Y nos da un modo alternativo de medirlo, que es el modo cuadrático, pero igual no sirve porque P sigue siendo mayor a 0.05. Y aquí vemos pues otras gráficas como el de residuos contra los valores ajustados en positivo y negativo. Este es positivo, estos son los negativos, y aquí nos dan otros datos adicionales como el residuos grandes, que son estos dos, la curva de fuerte, los conglomerados que tienen los datos y las variaciones desiguales, y aquí nos dan unas predicciones de Y, pues unas predicciones de Y con las predicciones de intervalos del IP a 95%. Y vemos que aquí están los 10 datos originales que pusimos nosotros, y estos son datos prognosticados que nos da el programa. Que vemos que el dato mínimo que nosotros ponemos es de 965, que está un poco más arriba que el mínimo, y el mayor dato que tenemos es de 1285, que está un poco más arriba del límite superior. Y aquí precisamente nos da que esta es como una retroalimentación,
que nos dice que la cantidad de datos de n, de los 10 datos, no son lo suficientemente grandes como para proveer una estimación precisa de la fuerza. O sea que necesitaríamos más datos para saber si este dato es correcto o no, pero en base a estos 10 datos no hay correlación. Así que se estima que en base al tamaño del cerebro no hay una correlación que indique que en base al tamaño es mayor la inteligencia o menor. Y aquí tenemos otro ejercicio que dice: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios para realizar de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan los concentrados en partes por millón de CO2 y las temperaturas para diferentes años según los datos de Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Esto quiere decir que si en base a las temperaturas que tenemos se dan en base a la cantidad de CO2 que hay en el aire o en el ambiente, en la atmósfera, pues. Entonces veríamos esta gráfica, que sería gráfica de dispersión y sería con regresión. Las variables de X sería, queremos ver si la temperatura, si las partes de dióxido influyen en la temperatura. Y le vamos a dar, estos datos de aquí los veremos luego porque ya que son en mi trabajo personal. Aquí vemos la recta con un ángulo casi de 45 grados, o de 45 grados, diría, sí, de 45 grados. Y vemos que las temperaturas, los datos son un poco dispersos, pero son estables, se puede decir. No se puede decir que influyen tanto, a excepción del primer dato, que está muy pegado a la línea. Pero podemos usar el asistente para apoyarnos mejor y ver mejor los datos, que sería la columna Y, sería CO2 y las temperaturas en X. No, al revés. La columna Y es la temperatura. Ok, con un nivel de significancia 0.05, que es el que nos dan, porque no nos dicen un nivel de significancia en sí, así que ponemos el de que es por default. O es el que más se usa, que es el de 0.05. Aquí vemos la misma gráfica que vimos ahorita y vemos que sí existe una relación entre X y Y, ya que P es igual a 0.001 y la relación entre la temperatura y el CO2 parte por millón es estadísticamente significativa, ya que es menor que P, que es 0.05. Y el porcentaje de variación explicado por el modelo vemos que es alto, ya que R cuadrado es igual al 79.56. Así que vemos que sí hay una correlación entre esas dos cosas, que la cantidad de CO2 por piñón influye en las temperaturas del ambiente. Y aquí mismo lo dice, una correlación, dice que es positivo, en muy alto, ya que la correlación positiva de R es igual a 0.89, indicando que cuando CO2 parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Aquí vemos una gráfica de regresión de los ajustada, que es prácticamente la misma que esta, pero aquí nos da un modelo alternativo que es el modelo cuadrático, pero igual nos sigue prefiriendo el modelo lineal, ya que es el que estamos utilizando, pero igual en el cuadrático se cumple la condición, ya que P es igual a 0.04 y es menor al P estadístico significativo, que es P 0.05. Aquí vemos una gráfica de los residuos versus los datos originales en negativo y positivo, igual que los residuos grandes. Aquí tenemos dos datos que se escalan a mayor cantidad que los demás, una curva de fuerte
una curvatura fuerte, los conglomerados y la variación desigual. Y aquí vemos lo pronosticada, que estos son los dos datos, y vemos cómo se ve uniformemente el crecimiento de CO2 a temperatura, de parte por millón a temperatura, cómo crece en forma. Y aquí tenemos un pronosticado, donde vemos que el 314 de partes por millón y temperatura 13.19, vemos que está un poquito más más arriba del mínimo, y 369 está un dato solamente abajo del máximo, del límite superior. Y aquí vemos los rangos pronosticados de IP al 95% de confianza que nos pronostica el programa. Y aquí vemos una autorretroalimentación que dice que el tamaño de su muestra, que son los números, no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa, pero igualmente con los 10 datos que tenemos nos da el resultado que esperamos, o no que esperamos, sino que queríamos, que es si había correlación o no, que nos muestra que sí hay una correlación entre los datos, que entre más CO2 haya en el ambiente, más sube la temperatura. Entonces, con eso concluimos el ejercicio, que dice que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2, sí, si existe una correlación de que si aumenta el CO2, aumenta la temperatura. Entonces, pasamos al siguiente tema, que es regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta de mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, que es y es igual a b0 más b1 x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explícita, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable independiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable. En una variable es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por el medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha es igual a y menos y prima. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de las coordenadas de y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y, menos y media. Este es un ejemplo de la edad del tamaño de una correlación entre la edad y el tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de los hombres y el tamaño de sus cinturas. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para los hombres de la edad de 20, 40 y 60 años. Aquí yo tengo unas gráficas que son este y este, pero igual lo haremos. Ok, nomás lo borro y lo hacemos de cero. Aquí nos iríamos a, aquí tengo los datos ya, son 40 datos de la edad y el tamaño de la cintura. Vamos a estadística, vamos a regresión y gráfica de línea ajustada. Aquí ponemos en Y
el tamaño de la cintura de los hombres y en X la edad, ya que es lo que nos queremos ver. Si en base a la edad es como está la cintura de los hombres. En gráficas regularmente va a estar así, gráficas individuales. La ponemos 4 en uno para tener las 4 gráficas en una sola y no tener toda la información dispersa. Y en opciones tenemos un nivel de confianza del 95%, que es el estándar que siempre se usa. A menos que el ejercicio nos diga en caso contrario. Aquí vemos que el resumen del modelo, que R cuadrado es igual a 71.41 y R cuadrado ajustado es igual al 70.66%, lo cual dicta que en base a los datos el 70.66% dicta que sí, efectivamente la edad influye en el tamaño de la cintura. Este es un análisis de la varianza de regresión, error y el total. Y aquí tenemos dos gráficas, la gráfica lineal ajustada con la fórmula que se utiliza, que es y es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad de los hombres. Y aquí vemos la recta, que vemos que la mayoría de los datos están por encima o muy cerca de la recta y no están tan dispersos, sino que están unidos, y vemos que entre más edad va creciendo el tamaño de la cintura, como este que pasa a los 70 y vemos que el tamaño de la cintura es más grande. Y pues están los casos especiales como este, que aunque tiene una edad entre los 50 y 60, el tamaño de la cintura igualmente es grande, pero son datos eh, mínimos o datos un poco más aislados, como podremos ver. No está muy unido a los datos generales. Y aquí tenemos 4 gráficas más, que es la gráfica de residuos por tamaño de cintura de los hombres, que son, las 4 gráficas son de residuos, que es la gráfica de probabilidad normal, que es en porcentaje, que vemos que todos los porcentajes se unen prácticamente a la recta. Este es el de ajuste, el de los residuos contra los ajustes en positivo y negativo, que este es el valor ajustado, este es el residuo. Tenemos un histograma de frecuencia y residuos, que va a ser los residuos la frecuencia que tiene. Y una de orden, que esta es la observación de orden y el residuo. Y vemos cómo se distribuye. Entonces, contestando a la pregunta, dice determinar la ecuación de regresión. La ecuación de regresión la tenemos aquí, que es esta de aquí. A ver, es esta. Entonces, la gráfica de residuos, pues tenemos 4 gráficas de residuos aquí. Son esas 4, las 4 son gráficas de residuos mostrando diferentes tipos de datos, pero son de residuos igualmente. Y hacer una predicción del tamaño de la cintura de los hombres de 20, 40 y 60 años. Para eso se va a utilizar exactamente esta, la fórmula, ¿cómo se llama? La ecuación de regresión. Entonces, para eso vamos a usar una calculadora. Entonces, nos dice que son 59.64 más punto 6259 por la edad de los hombres, que es 20. Y vemos que para 20 años el tamaño de la cintura promedio es de 72.158 centímetros. Entonces, para la edad de los 20 años, el tamaño es de 72 centímetros de la cintura. Entonces veríamos, no sé, para los 40 años, vemos que son 59.64 más .6259 por 40. Vemos que el tamaño de la cintura es de 84.676 o lo redondeamos a 85 centímetros, que es en 40 años, y en 60 sería 59.64 más .6259 por 60. El tamaño sería de 97.19, que si vemos por aquí en los 60, pues más o menos 3 por el 90, si pega con la recta. Esas serían las predicciones que tendríamos para la edad de 20, 40, 60 años en base al tamaño de la cintura. Y pues aquí están las gráficas. Ahora tenemos un ejercicio del exactamente lo mismo, pero en las mujeres.
A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de sus cinturas, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y predecir el tamaño de cintura de los 18, 36 y 54 años. Ok, pues aquí nos vamos a esta. ¿Esto qué es? Ok, entonces vamos a esta gráfica de estadística de regresión y línea ajustada. En Y vemos la cintura de las mujeres y en X la edad. La gráfica es 4 en 1, aceptar, y opciones en un nivel de confianza de 95%. Vamos a aceptar y nos van a dar unos datos, no exactamente los mismos, pero los datos que queremos obtener igual que en el ejercicio pasado. Vemos R cuadrado 75.35 y el ajustado 74.70, que son mayor que el dato pasado. Que vemos que en estos 40 datos sí se ve, o sea, que es congruente que estos 40 datos que la edad influye en el tamaño de la cintura de las mujeres. Aquí tenemos un análisis de varianza con la regresión, el rollo y el total, y aquí vemos cómo la inclinación de la gráfica y cómo los datos son aún más pegados a esta, excepto por este dato que es un dato aislado. Quizá igual el SR cuadrado y R cuadrado ajustada. Y aquí vemos las mismas 4 gráficas de residuos. Aquí vemos que los porcentajes se unen más en estos cantidades de datos, que es que sería menos 0.5 a 5. El valor ajustado, el histograma, que sí, efectivamente yo diría que es entre menos 5 y 5 el residuo. Y el orden de observación. Y vemos que aquí, en base a los datos, ¿cómo se llama? La ecuación de regresión es de 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Entonces, sacamos las predicciones, que es 18, 36 y 54. Ok, entonces sería 54.12 más 0.8095 por 18 que es igual a los 18 años, un tamaño de cintura de, que sería por aquí más o menos, de 68. Edad a los 17 tiene un tamaño de cintura de 67. Y a los 18 de 68.2, que es más o menos el estimado que salió aquí. Entonces vamos a 54.12 más 0.8095 por 36 era, ¿no? Sí, 36 es igual a 83.26. Veamos, es 36 por aquí, 78, 88. Este varía un poco más en esta edad, en la edad de los 36, ya que vemos que aquí esta tiene 36 y mide 78, y aquí 37 y 88, o sea, hay un brinco entre los 36 y los 37, así que podemos ver que sí está parejo, ya que esta cantidad está entre estas dos, que es un año de diferencia. Y la última es de 54 años, entonces sería 54.12 más 0.8095 por ¿cuánto? Me olvidó. 54. Vemos que este es 54.13. Entonces vemos que la edad de 54. Dividí. Que voy. Es 54.12 más 0.8095 por 54. 97. Sí, es que había dividido la edad. Mi error. 97.8. Entonces vemos que la edad es 54, 55 es 93,
52.91. Entonces vemos que tal vez sería un dato más arriba, un poquito más disparejo de la gráfica, pero igual entra dentro de. Así que estos son los datos de las predicciones de 18, 36 y 54 años. Y pues eso sería todo por el ejercicio. En un video aparte responder los ejercicios propios. Muchas gracias por su comprensión. Y en el siguiente video, en el video que voy a subir o que voy a linkearle, le voy a anexar el trabajo propio. Que pues nomás aquí están los puros datos, las gráficas no las he sacado. Pero ya tengo los datos aquí en Minitab, que sean estos y estos. Ok. Gracias por su atención.